Un puente cayó sobre un vehículo en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a días del pitazo inicial del Mundial 2026. No hubo víctimas graves, pero la imagen recorrió el planeta en minutos. Y con ella, una pregunta que ya nadie podía ignorar. ¿Está México listo para recibir al mundo? Esa imagen no fue el inicio del miedo, fue la confirmación de uno que ya existía. Desde enero, el Aeropuerto Benito Juárez vive en obra permanente. El gobierno federal destinó $500 millones en remodelaciones. Instaló 4,000 cámaras de seguridad nuevas. La promesa era llegar al Mundial con todo funcionando. La realidad es que llegaron con el casco puesto y los andamios todavía en pie. Los pasajeros siguen reportando lo mismo de siempre. Filas que no avanzan, pasillos cerrados, salas donde el aire se siente espeso de gente y de impaciencia. Y encima de todo eso, el puente cayó. Pero antes de que el algoritmo te convenza de algo que no es cierto, hay que aterrizar este tema, literalmente. México no colapsó. México se saturó. Y eso no es lo mismo. La diferencia importa. Un colapso es irreversible, estructural, definitivo. Una saturación es el resultado de concentrar en 4 semanas lo que normalmente se distribuye en 12 meses. El Mundial no reparte turistas de manera uniforme a lo largo del año, los amontona, los concentra en 3 ciudades, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Cancún funciona como puerta de entrada alterna, pero el golpe más fuerte lo absorben las 3 sedes. Y cuando ese golpe llega, la diferencia entre un aeropuerto que se preparó y uno que no se preparó se vuelve brutal y visible. Camina hoy por el Benito Juárez a las 6 de la mañana y vas a ver lo que parece un colapso. Vuelos de Aeroméxico llegando de Madrid, de Buenos Aires, de Tokio, todos en la misma franja horaria. Vuelos de Volaris y Viva llegando de Los Ángeles, de Chicago, de Houston. Familias mexicanas que vuelan por primera vez en su vida para ver a la selección. Aficionados con mochilas enormes, con banderas enrolladas, con trompetas que no pasan el filtro de seguridad y que discuten con el personal durante minutos que nadie tiene. Agentes de migración trabajando a destajo, revisando en 45 segundos lo que debería tomar 30. El aeropuerto no está roto, está al límite. Y cuando algo está al límite, cualquier detalle lo convierte en viral. Ahora camina por Guadalajara y la historia es completamente distinta. El aeropuerto Miguel Hidalgo opera fluido, salas ampliadas, señalización en 4 idiomas, personal que sabe dónde está parado. Camina por Monterrey y encuentras orden, porque el grupo aeroportuario del Centro Norte se preparó con 2 años de anticipación. Esa es la paradoja mexicana del Mundial 2026. No colapsa el país, colapsa la capital. Y mientras tanto, sus propias sedes hermanas funcionan mejor que ella. Los expertos llevan meses advirtiéndolo. El Benito Juárez carece de la infraestructura adecuada para soportar la demanda de un evento de esta magnitud y opera con una disminución del 30% en sus operaciones por las obras y las restricciones de slots. 30% menos de capacidad operativa justo cuando la demanda se dispara. La matemática es cruel y sencilla. Y luego está el dato que nadie esperaba. En el primer cuatrimestre de 2026, antes de que empezara la fiesta, antes del primer partido, antes de la primera bandera colgada en Reforma, México registró una caída del 3.6% en la llegada de turistas extranjeros por vía aérea. 8.333.635 visitantes. Una baja, no un boom, una baja. Y aún así, Estados Unidos seguía liderando como principal emisor de turistas hacia México, con el 57.5% del total. Es decir, llegamos al Mundial no como una locomotora desbocada de turismo, sino con el motor funcionando por debajo de lo esperado. Entonces, ¿de dónde sale la narrativa del colapso total? De las redes sociales, de videos que aseguran que los aeropuertos mexicanos registran aumentos de hasta 200% en afluencia, de publicaciones que afirman que el 60% de los viajeros está cancelando reservas en Estados Unidos para volar directo a México. No existe un reporte oficial que confirme esos porcentajes. Son estimaciones de creadores de contenido, pero el algoritmo no pide fuentes, pide emociones. Y la emoción que más circula es esta: México le está ganando el cielo a Estados Unidos. Esa frase suena bien, suena a revancha, suena a orgullo, y por eso se comparte sin que nadie pregunte si es verdad. La verdad es más matizada y en cierto sentido más interesante. Estados Unidos no está perdiendo turistas, está perdiendo la exclusividad. Durante décadas, si querías ver un mundial en Norteamérica, volabas a Dallas, a Nueva York, a Los Ángeles. Esas ciudades concentraban el tráfico, el gasto, la atención. Hoy vuelas a Ciudad de México, y desde ahí decides:
Esa decisión tiene nombre, conectividad, y tiene precio, uno que ahora compite de manera directa con el mercado estadounidense. Por eso México está negociando en este momento con Estados Unidos la reapertura de 13 rutas aéreas clave que se cancelaron desde noviembre de 2025. 13 rutas que afectan de manera directa a Aeroméxico y Volaris. 13 rutas que son vitales para mover aficionados entre sedes sin necesidad de pasar por aduana estadounidense. Si se reabren, un aficionado podrá volar de Guadalajara a Houston en la mañana, ver el partido en la tarde y volver a dormir a Zapopan esa misma noche. La logística del Mundial depende de esas rutas tanto como de los estadios. Estados Unidos, por su parte, no se queda quieto. El Departamento de Transporte amenazó con rechazar vuelos mexicanos por disputas de slots. Eso encarece todo. Eleva los precios, complica las conexiones, pone nerviosos a los operadores. Pero al mismo tiempo, en el terreno, la experiencia que viven los aficionados en suelo estadounidense cuenta otra historia. Un reportaje de Reuters de esta semana describe la calidez con que ciudades como Dallas y otras sedes han recibido a los hinchas. El aficionado marroquí que recibió ayuda para encontrar su puerta en Dallas, la familia alemana que recibió indicaciones de un desconocido en una ciudad que no conocía. Esos momentos no se viralizan, no generan millones de reproducciones, pero construyen reputación de manera silenciosa y duradera. Y eso lleva a una pregunta que vale la pena hacerse. ¿Qué pesa más en la decisión de un turista? ¿La infraestructura o el trato humano? Probablemente quien haya viajado a algún lugar con aeropuerto caótico, pero gente cálida, tiene una respuesta. Y quien haya llegado a un aeropuerto impecable donde nadie lo miró a los ojos, tiene otra. Lo que está pasando en los aeropuertos mexicanos se puede ordenar en 5 realidades concretas. La primera es la saturación por picos. No es que lleguen más turistas en el año, es que llegan todos el mismo día. El Benito Juárez pasó de manejar 120,000 pasajeros diarios a picos de 165,000. 45,000 personas adicionales en un solo día, en un aeropuerto que ya operaba al límite. Eso no es colapso estructural, es colapso operativo. La diferencia importa porque uno se puede resolver con gestión y el otro requiere demoler y reconstruir. La segunda realidad es la desigualdad entre aeropuertos. Mientras el Felipe Ángeles, el AIFA, absorbe vuelos charter de selecciones nacionales y medios de comunicación internacionales, el Benito Juárez absorbe el grueso del tráfico comercial. Guadalajara y Monterrey absorben turismo que combina partido con experiencia local. Tequila en uno, carne asada en el otro. Cada aeropuerto vive un mundial distinto, y esa desigualdad revela algo que va más allá del fútbol. La inversión en infraestructura no fue pareja, y el mundial lo expone sin piedad. La tercera realidad es el estrés en el personal. Controladores aéreos, agentes de migración, maleteros, personal de limpieza, todos trabajan turnos de 12 horas. Los sindicatos ya pidieron bonos mundialistas. Las aerolíneas ya pidieron más slots nocturnos para descomprimir el tráfico diurno. Son personas que sostienen el sistema con su cuerpo y su tiempo, y que en muchos casos llevan semanas sin un día de descanso real. La cuarta realidad es la economía en tiempo real. Los hoteles del centro histórico de la Ciudad de México reportan ocupación del 98%. Los Airbnb en Guadalajara subieron 40% en precio. Los traslados del aeropuerto de Monterrey al estadio se venden en dólares. No es que Estados Unidos esté perdiendo turistas, es que México está capturando el gasto que antes se quedaba en Texas o en California. Ese dinero ahora duerme en hoteles mexicanos, come en restaurantes mexicanos, compra artesanías mexicanas. Y la quinta realidad es la imagen. Porque en un mundial, la primera foto que sube un turista no es del estadio, es del aeropuerto. Si la fila es de 3 horas, el tuit es negativo y llega a miles de personas que aún no han comprado su boleto. Si un voluntario te ayuda con tu maleta y te explica cómo llegar al metro con una sonrisa, el TikTok se vuelve viral y convierte a ese voluntario en embajador involuntario de un país entero. México está ganando esa batalla en Guadalajara y Monterrey. En la capital la está empatando con dificultad. Lo que viene ahora es la semana más exigente del torneo, octavos y cuartos de final. Si México avanza, y todo indica que jugará el 30 de junio en el Azteca, la presión sobre la infraestructura se va a duplicar. Las aerolíneas ya pidieron autorización para vuelos Red Eye, esos que salen a las 2 de la mañana para descomprimir el tráfico del día. Migración ya habilitó 30 casetas adicionales exclusivas para pasaportes de países participantes en el Mundial. La Secretaría de Turismo ya lanzó una campaña llamada Aeropuertos sin Estrés, con voluntarios bilingües distribuidos en los puntos de mayor fricción. Y viene también la respuesta de Estados Unidos, no con titulares, sino con eficiencia silenciosa. Más personal del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza en Dallas y Houston, más kioscos automáticos, más señalización en español. Porque entendieron algo fundamental. No compiten contra México, compiten contra la mala experiencia. Y la mala experiencia no tiene pasaporte.
Todo esto obliga a pensar en algo más profundo. El Mundial de 1970 se jugó con un aeropuerto pequeño y funcionó porque venían miles, no millones. El de 1986 se jugó con el Benito Juárez recién ampliado y funcionó porque el mundo era analógico. Si algo salía mal, lo sabían los que estaban ahí, no los que estaban en casa viendo su teléfono. El de 2026 se juega con el mundo mirando en vivo cada fila, cada retraso, cada maleta perdida, cada puente que cae. La transparencia involuntaria de las redes sociales convierte cada falla en noticia y cada gesto amable en símbolo. Y aquí aparece algo que vale la pena detenerse a considerar. La imagen del aficionado japonés durmiendo en el suelo del Benito Juárez porque su conexión se retrasó 4 horas, pero sonriendo porque un voluntario le trajo café. La imagen del niño de Oaxaca que ve por primera vez en su vida un avión gigante lleno de argentinos y no sabe si correr o quedarse mirando. La imagen del agente de migración que sella pasaportes cantando Cielito lindo bajito, casi en secreto, mientras la fila avanza despacio. Esas imágenes no salen en los titulares de colapso, pero son las que la gente guarda en su teléfono y muestra años después cuando alguien le pregunta cómo fue el mundial. Hay algo en esas imágenes que interpela directamente a quien creció en este país, algo que probablemente cualquier mexicano reconoce: la tensión permanente entre lo que somos capaces de hacer con lo que tenemos y lo que el mundo espera que tengamos, entre la calidez que sale de manera natural y la infraestructura que nunca termina de estar lista, entre el orgullo genuino de recibir al mundo y la vergüenza honesta de saber que el puente no debió caer. Esa tensión no es nueva, pero el mundial la pone bajo una lupa de tamaño planetario. Entonces, para ser precisos, no colapsaron los aeropuertos de México. Están al límite, con un incidente real en la Terminal 1, con advertencias reales de expertos sobre falta de capacidad, con una caída previa en el turismo que ahora se revierte a golpes de demanda concentrada, y con una negociación urgente en curso para recuperar 13 rutas con Estados Unidos. Todo eso es real, todo eso importa, y para ser igualmente precisos, Estados Unidos no pierde turistas por el Mundial, los comparte, sigue siendo el principal emisor de visitantes hacia México, con el 57.5% del total, pero ahora esos visitantes no solo van a la playa, van al estadio. Y muchos aficionados que antes volaban directo a Miami o a Los Ángeles, ahora vuelan a Ciudad de México, y desde ahí cruzan hacia donde el partido los lleve. La historia real no es de colapso, es de transformación. México está aprendiendo en vivo, con el mundo mirando, a operar como un hub mundialista. Está descubriendo en tiempo real qué funciona, qué no, dónde invirtió a tiempo y dónde llegó tarde. Estados Unidos está aprendiendo que la calidez cuenta tanto como la puntualidad. Que un desconocido que te ayuda a encontrar tu puerta vale tanto como un kiosco automático que funciona a la perfección. Cuando termine el torneo, los números dirán cuántos turistas llegaron, cuánto dinero se generó, cuántas rutas se abrieron o se cerraron. Pero las imágenes ya están ganando su propio campeonato. Y la pregunta que queda flotando, la que no tiene una respuesta única ni sencilla, es esta: ¿puede un país recibir al mundo con el corazón abierto cuando la infraestructura todavía no está lista? ¿Es suficiente la calidez cuando el puente se cae? ¿O es que precisamente en esa contradicción, en esa mezcla de obra a medias y voluntario con café, está algo que ningún aeropuerto perfectamente operado puede replicar? Eso lo decide cada aficionado que pasa por esas filas, y probablemente también cada mexicano que las ve desde adentro.